El tema de hoy, hermanos, es el lavamiento de la regeneración. Ese tema, hermanos, está tomado de la revista El Alba de agosto del 2024. Pueden preguntarse, hermanos, por qué un estudio de hace tantos años, ¿no? Ya hace 2 años de ese estudio, pero en realidad los estudios presentados por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia no tienen una vigencia, una caducidad. Todos los escritos presentados por las diferentes instituciones de la asociación no tienen como tal vigencia, sino que son estudios que pueden ayudarnos en cualquier momento para poder observar, para poder comparar, sobre todo si a lo mejor lo que yo pienso o lo que yo he encontrado en la palabra de Dios o en también mi estudio personal, pues tal vez coincide con el de otro hermano, o tal vez hay algo que yo estoy omitiendo y el hermano pues amablemente pues nos lo está haciendo observar. Hay un texto bíblico base, hermanos, para la lectura bíblica y una lectura bíblica base para ese estudio, hermanos, y se los voy a comentar para que puedan seguir la lectura. Es Tito capítulo 3, versículo 3 a 11. Tito capítulo 3, versículo 3 a 11. Y en esta ocasión, hermanos, como ustedes saben, no estamos casados en la asociación con una sola versión bíblica, por lo cual el día de hoy vamos a utilizar la versión Reina Valera es del 2009, es una versión revisada del 2009, publicada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o pues ya conocidos más comúnmente como mormones. Los hermanos de esta iglesia, bueno, presentaron esta versión bíblica en el 2009 y bueno, es la que vamos a utilizar el día de hoy. En Tito capítulo 3, versículo 3 a 11 dice lo siguiente: nosotros también éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones y los debates acerca de la ley, porque son sin provecho y vanos. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, recházale, sabiendo que el tal se ha descarriado y peca, siendo condenado por su propio juicio. Amén. Esas son las palabras del apóstol Pablo a Tito. Y nos vamos a centrar, hermanos, en ese texto clave, que es el versículo 3 y 4 de este capítulo 3 de Tito. Es capítulo 3 de Tito, versículos 3 y 4, el texto base que dice lo siguiente. De hecho es 3, 4 y 5, dice: porque nosotros también éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y aquí viene lo importante en el texto clave, hermanos, dice: nos salvó Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. No es por obras, sino por la gracia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, esto, hermanos, la gracia, hermanos, o la salvación, recordemos, es muy importante, es por gracia, no por obras. Muy importante que jamás olvidemos ese detalle, hermanos, porque aunque sea un detallito, es lo más importante que debemos siempre de recordar. Es por gracia, no por obras. Usted no puede comprar la salvación, porque si pudiera, pues ¿para qué viene Jesús? ¿Verdad? Para eso vino Jesús, para que Él pudiera pagar el precio de nosotros. Si no,
pues ¿cuál es el caso, verdad? Si yo lo puedo obtener por buenas obras. Entonces, bueno, antes de continuar les comento que puede que haga de repente pausas. No es que no sepa qué decir, lo que pasa es que estoy traduciendo el texto del inglés al español y pues es importante de repente hacer pausas para que la traducción sea lo más correcta posible. Nuestro texto clave, hermanos, nos recuerda un hecho muy importante. Aunque nosotros hiciéramos hechos de justicia con extremo cuidado, no podríamos nosotros alcanzar la salvación como una compra hecha por nosotros. No podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras. Nosotros, hermanos, alcanzamos la salvación por la bondad de Dios, por su misericordia. Él envía a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, Él nos esperó a que nosotros fuéramos limpios, Él dio el primer paso y Él se acercó a nosotros aún siendo pecadores. De hecho, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, hermanos? Juan 3:16 dice, ni lo vamos a leer directo de la Biblia porque seguramente ya no lo sabemos de memoria, que dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera o no pereciera, sino que alcanzara vida eterna. Entonces, hermanos, Dios envió a Jesús, al Cristo, a Jesucristo, como el fundamento de nuestra salvación. No vamos a salvarnos por obras, porque así lo dice Pablo precisamente en el texto clave, pero nosotros somos salvos en Cristo Jesús porque Él es el fundamento de nuestra salvación. Es importante también tomar en cuenta el comentario de esta revista El Alba. Nosotros cantamos generalmente un himno interconfesional, ya muy antiguo, muy bonito, por cierto, muy clásico para muchas iglesias, que se llama Roca de la Eternidad. En inglés se llama Rock of Ages. Y en su segunda parte, hermanos, precisamente nos invita a reflexionar en eso, en que nosotros no podemos comprar la salvación, aunque estemos súper arrepentidos y lloremos muchísimo, y aunque yo haga muchas cosas, no puedo yo pagar el precio de mi pecado, o el precio de mi vida, no lo puedo pagar yo. Entonces, Cristo, hermanos, es el fundamento de nuestra salvación, que eso no se nos olvide. Parece un detallito, pero es muy importante tenerlo siempre presente. Vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10, es Efesios 2, 8 a 10. Efesios 2, 8 a 10, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10, igual lo vamos a leer de la Reina Valera, de 2009, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice aquí, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, qué clara es la palabra de Dios en este punto, nos da inmediatamente la clave de ese estudio. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿por medio de qué? No por obras, sino de la fe. Qué interesante, hermanos, ¿no? Porque no es por obras, es por fe. Porque nuestras obras, hermanos, por más que nos esmeremos, son deficientes. Y si nosotros quisiéramos ser salvos a través de las obras, ¿para qué queremos a Jesús? Porque si puedo yo ser salvo por obras buenas, pues entonces, ¿para qué vino Jesús? Precisamente como nosotros no podemos ser salvos por obras, no podemos nosotros ganarnos por nosotros mismos la salvación en realidad, viene Jesús para pagar el precio que corresponde por cada uno de nosotros y del mundo. Esa es la gran diferencia que a veces no podemos ver claro en nuestra mente. Pero nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Por la fe en Jesucristo, hermanos. Fe en Jesucristo. Dice, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. O sea, yo no puedo decir, uy, soy bien bueno,
soy el mejor cristiano y tengo muchas obras, entonces yo me merezco la salvación, porque en realidad no. Si nosotros hacemos un recuento, nos vamos a dar cuenta de cuán deficientes son nuestras obras. Y centrarnos en las obras, hermanos, no es lo más viable. ¿Por qué, hermanos? Porque puede ser un acto que solamente es una pantalla o la carátula como de un libro, pero lo que hay adentro no se ve. O sea, no importa la obra, porque eso es un hecho externo. Lo más importante es el motivo por el cual se hace la obra. No es que las obras no sean importantes, porque sí lo son, pero son secundarias. ¿Secundarias a qué? Yo puedo ponerles un ejemplo, hermanos, que creo que puede ilustrar ese tema. Vamos a imaginar un árbol que tiene que dar un fruto, ya sean semillas, manzanas, flores, lo que usted quiera, pero tiene que dar un fruto. Si el árbol, hermanos, está sano y nosotros lo estamos cuidando bien y está creciendo bien y sano, sí o sí va a dar algo, va a dar un fruto al debido tiempo, cuando sea el momento correcto del árbol. Y no es que nosotros presionemos al árbol o estemos duro y duro en el fruto, sino nosotros nos vamos a fijar en el árbol. Porque si el árbol está sano, entonces sí o sí tiene que dar un fruto. Bueno, usted céntrese en la fe en Jesucristo, usted céntrese en el amor que le tiene a Dios, a nuestro Dios Jehová o Yahvé. Si usted hace eso, entonces es como a ese árbol llamado fe y amor a Dios, usted lo va a regar, lo va a cuidar, va a hacer que crezca correctamente el árbol y al debido tiempo eso va a dar frutos, que son las obras. Es como, por ejemplo, si yo amo a una persona o la quiero mucho, va a haber obras, y no porque yo quiera hacer las obras, sino porque nacen de mí, porque hay algo ahí, ¿no? O sea, hay amor, hay una, pues, ¿cómo se diría? Pues sí, hay una relación con esa persona, hay amor, y entonces yo quiero demostrarle que pues quiero estar bien con esa persona, ¿no? Le demuestro a través de una obra que yo, pues, yo quiero a esa persona, ¿no? Espero que se entienda el concepto. Entonces, así es como funciona esto. Si mi fe y si mi amor a Dios son correctos, tarde o temprano eso me va a llevar a obras piadosas. Vamos a dejarlo en obras piadosas. Las obras son algo secundario. Si usted se centra en las obras, va a estar mal, porque tal vez ni la fe está fuerte, tal vez el amor a Dios no está en pleno, y entonces las obras pueden ser más como algo de hipocresía, ¿no? Algo más hipócrita, porque solo es la cara, es el exterior, pero no el fondo de la persona. Es mejor que salgan las obras cuando realmente nos nace hacerlo, cuando esté en nosotros hacerlo porque realmente lo sentimos, y no esforzarnos solamente por dar una imagen de piedad. Entonces, es lo que yo les puedo poner de ejemplo, ¿no? Que antes de las obras, pues primero va la fe, el amor a Dios, ¿no? Entonces, es la única forma en que las obras puedan ser reales y que Dios las acepte. Digo, recordemos el tema de Caín y Abel. Los dos ofrecen una ofrenda a Dios, pero una es rechazada. ¿Por qué? Porque aunque estaban esforzándose en una obra, y era una obra igual, o sea, le estaban ofreciendo los dos lo mejor que tenían, pero en el interior había algo que Dios no aceptó una de ellas, ¿no? Pasa lo mismo, nuestras obras pueden parecer buenas, buenísimas, excelsas, muy buenas, pero en el fondo tal vez no son del agrado de nuestro Dios. Entonces, si nosotros regresamos, hermanos, a Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10, ahí, hermanos, debemos de notar algo muy importante. Dice aquí la revista, dice, voy a hacer una pausa, hermanos, para traducirlo al español porque se me hace muy interesante esta nota. Dice aquí la Biblia, en ese pasaje, dice, nosotros no somos creados o regenerados en Cristo por buenas obras, sino para buenas obras. Vamos a leer de nuevo esta parte, hermanos. Dice en el versículo 10, porque nosotros hechura suya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A lo que se refiere aquí la revista, hermanos, o el comentario del hermano que escribió este artículo,
Es que es importante notar esa parte, ¿no? Dice que nosotros somos creados por buenas obras, ¿no? O que somos regenerados o creados en Cristo Jesús por buenas obras, o sea, porque nosotros las estemos haciendo, más bien estamos siendo creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para hacer buenas obras. Y eso es muy importante, no es que nos lo merezcamos y nosotros seamos, pues, congraciados con Cristo, o creados en Cristo o recreados en Cristo porque tengamos buenas obras, sino más bien para que hagamos buenas obras. Eso es un punto muy importante de este texto que también me pareció muy importante mencionar para este estudio. Ahora, vamos a leer, hermanos, algo muy importante. ¿Cuáles son esas buenas obras que podemos hacer? Porque Jesús sí habló de ello en Juan capítulo 14, versículo 12, Juan 14, 12, Juan capítulo 14, versículo número 12, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Entonces la promesa del Señor es que nosotros haremos lo mismo que él hizo y todavía cosas más grandes de las que él hizo cuando estuvo en vida aquí en la tierra. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Jesús, hermanos, sanó enfermos, regresó la vista a los ciegos, o dio vista a los ciegos, también es importante mencionarlo. También les abrió los oídos a aquellos que eran sordos, expulsó espíritus inicuos, predicó el evangelio, levantó muertos. Cuando nosotros reinemos con Cristo en el reino milenario, hermanos, porque la invitación es a ser reyes y sacerdotes con Cristo, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, esa es la única promesa que se le da a los cristianos en todas las cartas apostólicas y en los evangelios. Cuando nosotros, hermanos, si logramos alcanzar la corona, claro está, si logramos alcanzar la corona y reinamos con él en el reino, nosotros como parte de su iglesia haremos cosas como las que él hizo. Y tal vez más grandes de las que él hizo, como él mismo menciona, el Señor Jesús, porque estas obras, hermanos, van a durar para la eternidad, porque ayudaremos a Jesús también en el reino milenario a regresar la vista a los ciegos, a curar a los sordos, curar a los enfermos, arrojar o expulsar a los espíritus inmundos. Vamos a llevar la buena nueva del reino y vamos a levantar a los muertos, porque esa es la promesa, ¿no? De que vamos a reinar con Cristo y que haremos las mismas obras que él hizo, pero la diferencia es que ahora será para siempre. No solamente es por un momento, como pasó en la primera venida del Señor Jesús, sino que esta vez serán cosas eternas. Entonces, también recordemos que dice Lucas capítulo 12, versículo 32, donde Jesús dice, y esa es una base para lo que se acaba de mencionar, un argumento, dice: no tengan miedo, no tengas miedo, pequeño rebaño, porque tu Padre te ha escogido para darte un reino. Entonces, es importante recordar eso, que Jesús dice que Dios nos escoge para darnos el reino. Siempre y cuando, hermanos, pues cumplamos lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Ese no es tema para este estudio, pero en otra ocasión seguramente habrá oportunidad de hablar de ello. Entonces es importante que nosotros tengamos muy presente esto, hermanos. Aquí en la revista dice: esta esperanza nos incita a una devoción plena para llevar a cabo la voluntad de Dios. Si nosotros creemos esto, hermanos, que se acaba de decir, pues esto nos debería de llenar el alma, debería de motivarnos, hermanos, para hacer con gran devoción la voluntad de Dios. Porque tenemos una perspectiva amplia delante de nosotros, una puerta que el Señor Jesús nos ha abierto y que nadie puede cerrar más que Él, ¿no? Nosotros podemos cerrarla también, pues, por nuestras malas decisiones o simplemente rechazando el llamado o lo que Dios espera de nosotros directamente. Pero en realidad, hermanos, no, nada nos impide, ¿no? Más que nosotros mismos alcanzar esta meta, porque pues tenemos el apoyo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y obviamente la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a lograr precisamente hacer nuestro el llamado, hermanos? Porque, bueno, tenemos un llamado. Vamos a verlo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, 2 Timoteo 1, 9. Dice aquí 2 Timoteo 1, 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. Pero aquí dice que Dios, hermanos, es quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Hay un llamamiento, hermanos, ¿para qué? Para poder pertenecer a Cristo y reinar con Cristo en los cielos. Ese es el llamamiento santo, pero no es conforme a nuestras obras. Y volvemos a lo mismo, no son nuestras obras las que nos están granjeando o dando esta oportunidad de ser salvos, ¿no? De tener este llamamiento de parte de Dios. No son nuestras obras, sino su gracia. Es su propósito o su plan de las edades o su plan de salvación y su gracia, o sea, la bondad que Dios tiene que no merecemos con nosotros. O sea, Dios nos tiene una misericordia muy grande que no merecemos y esa es la que también nos está dando nuestro Dios, ¿no? Y a través de ella es que estamos alcanzando este llamamiento, no por obras. Y hermanos, entonces ese es un punto muy importante. Nos ha dado un llamado nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos lograr pues obtener ese llamamiento o alcanzarlo? Pues Romanos capítulo 12, versículo 1, hermanos, Romanos 12, 1, nos dice el apóstol Pablo algo muy importante, que es importante también pues volverlo a leer, hermanos. Sé que es un texto ya muy conocido por muchas personas, en muchos movimientos cristianos, pero es importante meditar en ello. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, el cambio, hermanos, o la renovación de nuestras mentes, inicia precisamente ahí, con la renovación de nuestras mentes. Nosotros somos hechos nuevas criaturas mediante la renovación de nuestras mentes. Entonces nosotros, hermanos, debemos evitar adaptarnos al mundo y transformarnos por medio de la renovación del nuevo entendimiento, de entender el plan de Dios de salvación, el plan de Dios para salvar a la humanidad entera. Debemos de llenarnos de esto, hermanos, para que entonces podamos nosotros renovar nuestro entendimiento y sobre todo comprobar, hermano, aquí dice precisamente esto, hermanos, que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es muy importante, hermanos, indispensable. Para que la nueva criatura se desarrolle, debe de tener estos parámetros muy claros. Probar la voluntad de Dios, que realmente sea la voluntad de Dios y no voluntad de un hombre. Y no adaptarse al mundo, sino buscar siempre pues lo que Dios quiere para nosotros, buscar la guía de Dios y buscar hacer su voluntad. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Nosotros debemos empezar la renovación de nuestro ser a través de la transformación de nuestras mentes. Hacer que el carácter de Cristo sea también el carácter de nosotros, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 21 y 22. Hebreos 10, 21 y 22. Es Hebreos capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice aquí lo siguiente: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Dice aquí los corazones, purificando los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con esto, hermanos, pues tenemos que meditar en lo siguiente. En esos textos bíblicos que acabamos de leer, tendríamos que meditar en lo siguiente. Perdón, hermanos, a veces pienso más rápido de lo que hablo.
De acuerdo a los textos que hemos leído, tendríamos que meditar en lo siguiente. Nuestra esperanza y nuestra oración, hermanos, debe ser que podamos ser revigorizados, hermanos. Que a través de lo que estamos estudiando, hermanos, que a través de lo que estamos estudiando, que ahora estábamos en ese momento hablando, pues que esto, hermanos, pueda... de hecho, estoy traduciendo el texto, hermanos, porque como les decía, estoy traduciendo. Todo lo que acabamos de hablar, hermanos, debería de motivarnos, y la esperanza de quien escribió ese artículo, hermanos, su esperanza y su oración era que nosotros pudiéramos ser vigorizados o renovados en nuestras fuerzas, hermanos, para continuar el proceso de la regeneración y renovación día a día. Porque bueno, la transformación del carácter cristiano, hermanos, y la transformación del ser desde el fondo hacia afuera, como decíamos, y no basado solo en obras externas, sino que haya una verdadera renovación desde el fondo y que después se refleje en obras como un proceso secundario, es el objetivo de los estudios de la asociación y en general de muchas iglesias, hermanos. Pero de la asociación también ha sido el objetivo desde el fundamento de esta religión. Y ese es el motivo precisamente de estos estudios, ¿no? Sobre todo de ese estudio que el hermano escribió. No sé quién haya sido, aquí en el Alba no se mencionan los nombres de los pues, colaboradores, pero el hermano lo que quería era que este estudio, hermanos, pudiera vigorizarnos, que nos pudiera ayudar a renovar las fuerzas espirituales para que sigamos ese proceso de renovación, de pues regeneración, pero es un proceso diario. De hecho, aquí la palabra que utiliza el hermano es daily, que es diario o diariamente. Obviamente tenemos errores, hermanos, errores. Como se decía la vez pasada, pues a veces pues vamos un poquito para atrás, luego para adelante, que no debería de pasar, pero el punto, hermanos, es que podamos encontrar otra vez fuerzas, hermanos, en la palabra de Dios para no ir para atrás, sino hacia adelante. Entonces es un proceso diario de renovación del carácter, del lavamiento, de la regeneración del ser humano, de la raza caída, hacia un cristiano, ¿no? Que está siendo engendrado por espíritu y que ahora es una nueva creación. Es un proceso, hermanos, de día a día. Entonces, no esperemos, porque no es lógico ni nunca ha sido esa la forma, pero no esperemos un cambio de un día para otro. O sea, es un proceso. Y el proceso realmente yo creo que hasta el día que Dios nos llame o que bajemos a la sepultura, pues bueno, va a seguir siendo pues difícil para nosotros, hermanos, porque hasta esos momentos vamos a tener que seguir trabajando en mejorar todos los días, mejorar. Entonces, no nos desanimemos, tratemos simplemente de avanzar todos los días, no nos desanimemos si hubo una falla, pues recordemos que la salvación es por fe y no por obras, pero en las obras es donde se demuestra nuestra fe. Entonces, hay que trabajar en la fe, en mejorar el amor hacia Dios, nuestra relación personal con Dios y con el Señor Jesucristo, para que entonces eso nos motive a tener obras correctas, hermanos. Pero no nos desanimemos, paso a paso, poco a poquito, vamos a ir caminando pues hacia una perfección espiritual. Pero pues para eso nos falta mucho, ¿verdad? Siendo honestos, pues bueno, vamos seguramente a bajar a la sepultura y vamos a seguir trabajando en muchas cosas. Les agradezco mucho, hermanos, que hayan seguido hasta este momento en ese podcast, que no hayan cambiado el video o hayan cambiado de canal. Y les invito a que si les sirve a alguna persona este tipo de estudios, puedan también compartirlos con otras personas. También les invitamos, hermanos, a que puedan leer la revista El Alba. Estamos viendo en ese momento en la pantalla cuál es la página oficial de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba. Es downbible.com /es. Es downbible.com /es. Les invito a que puedan ingresar a esta página y van a poder encontrar estudios de la revista El Alba, algunos más amplios, otros más cortos, pero todos les van a apoyar para que puedan entender tanto nuestra doctrina básica como asociación
y otros puntos de vista importantes bíblicos, hermanos. Creemos que todos nuestros estudios están basados en la Biblia. Digo, yo sé que todas las iglesias decimos lo mismo, ¿verdad? Pero sería importante que ustedes también puedan confirmar y comprobar que sea esto correcto. Pueden solicitar, hermanos, el folleto, se llama El grandioso plan de Dios para las edades. Ese es como una actualización, vamos a llamarlo, una actualización del plan divino de las edades. De hecho, lo acaban de traducir los hermanos de Chicago, de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia de Chicago, y es un libro un poco más sencillo de digerir, porque bueno, el plan divino de las edades, que no es sustituido, aclaro que no está siendo sustituido, sino que es un apoyo más de la asociación, es un poco más pesado para leer porque pues es un libro escrito en 1800, entonces hay personas que pues como que quieren algo un poco más ligero de inicio, bueno, pueden leer El grandioso plan de Dios para las edades, que seguramente les ayudará a entender pues los puntos más básicos del plan divino de las edades. Ahí mismo el libro precisamente, o el folleto, invita al lector a que lea de todas maneras el plan de las edades, el plan divino de las edades, para que puedan entender más sobre el plan de salvación que Dios, Jehová o Yahvé tiene para salvar al mundo, ¿no? A la iglesia y al mundo. Entonces les invito a que puedan solicitarlo en el número de WhatsApp que estamos viendo en pantalla. Les invito a que puedan solicitar ya sea el plan divino de las edades o el grandioso plan de Dios para las edades, o alguna literatura pertinente para sus preguntas bíblicas. Pueden solicitarlo, hermanos, en el +521 72 98 10 38 12, +521 72 98 10 38 12. El número lo estamos viendo en pantalla. Pueden mandar su mensaje por WhatsApp o por Telegram. En cuanto tengamos la oportunidad, seguramente les estaremos contestando. No desesperen, todos reciben contestación. Tarde, pero seguro, hermanos, debido a ciertas actividades, pero seguramente van a recibir comentarios o lo que ustedes necesiten a través de este número. Les agradezco mucho, hermanos, que hayan llegado hasta el final de este espacio. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Opriman la campana, opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a esta plataforma. Por último, hermanos, pues me despido con lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, segunda a los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.